alegría saludarte una vez más. Te habla tu amigo Luis Fernando Manrique y quiero darte la bienvenida a tu programa Cómo vivir la vida, con claves para la felicidad diaria. Transmitimos desde los estudios de Zoom TV, aquí en la ciudad de Fresno, California. Hoy hemos titulado el tema ¿Cómo superar el fracaso? Quizás estás pasando por un fracaso, pues este es tema para ti. Quizás debes estar preparado en caso de que vengas a enfrentar un fracaso en el futuro. Para un gran número de personas, el mayor temor que pueden enfrentar en la vida es fracasar. Cometer errores y experimentar el fracaso, pues es parte normal de la vida. Todos en algún momento de la experiencia, pues hemos fracasado en algo. El fracaso aparece en la existencia humana desde el mismo inicio de ella. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, protagonizaron el más grande fracaso de la humanidad al desobedecer a Dios y con su acto sumergir a este mundo en la miseria, en el dolor y en el sufrimiento. ¿Cómo definimos el fracaso? Bueno, pues fracaso es el resultado adverso de una cosa que esperábamos saliera bien. Así que si esperábamos que un negocio nos saliera bien y no salió bien, fracasamos. Si esperábamos que el matrimonio funcionara bien y no está funcionando bien, fracasamos. Solamente las personas que tienen sueños, desafíos, son las que experimentan fracasos. Porque quienes no hacen nada, quienes no intentan nada, quienes no sueñan nada, quienes no aspiran a nada, pues tampoco fracasan en nada. Así que si tú has cometido fracasos, seguramente es porque has querido iniciar proyectos en tu vida. Para muchos los fracasos son tan importantes como los éxitos, porque es precisamente de los fracasos de los cuales aprendemos. Quiero compartir con ustedes algo muy interesante que dijo el más grande basquetbolista de toda la historia reciente hasta ahora, Michael Jordan. Michael Jordan, quien jugó 15 temporadas en la NBA y fue 6 veces campeón con los Chicago Bulls, ha sido declarado como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Dijo, he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido más de 300 juegos. Me han confiado más de 26 veces el tiro ganador en un partido y los he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito. Interesante. Los fracasos se han convertido en el estímulo para poder tener éxito. Fracasé, la próxima no fracasaré. No me fue bien ahora, aprendo de esto para hacerlo bien la próxima vez. El fracaso también produce sentimientos que pues afectan y traen presión emocional a nuestra vida. Miren, por ejemplo, sentimientos como la frustración, como el desánimo, como el reproche, nos reprochamos nosotros mismos, la autocondenación. Ah, ¿por qué lo hice? Oh, esta falta que esto es imperdonable. Uy, no sé por qué cometí este error. La rabia, la vergüenza ante otros que nos ven fracasar, la impotencia de no poder hacer nada, el miedo de poder asumir nuevos retos y desafíos, la desesperanza, creemos que ya todo se acabó, el rechazo que podemos experimentar de parte de las personas que estaban unidas con nosotros en algún proyecto o que quizás querían vernos triunfar y fracasamos. Incluso algunas personas, el fracaso podría llevarlos al suicidio. ¿Cuántos que han fracasado en sus negocios han tomado la decisión de suicidarse y matar a su familia también? Bueno, esto se repite constantemente y es porque no sabemos cómo enfrentar y superar el fracaso. Bueno, para eso es cómo vivir la vida, para que podamos a través de la palabra del Señor obtener herramientas que nos van a hacer personas pues que estemos listas, guiados por Dios, a superar diferentes problemas y en este caso diferentes fracasos. Y hablemos un poco ahora de eso. Hay diferentes tipos de fracasos en la vida y quizás algunos de esos fracasos tú has podido experimentarlos. Mira, tenemos el fracaso en los estudios, tenemos el fracaso en los deportes y quiero decirles que cuando yo tenía 14 años mi sueño era ser un atleta profesional, correr los 100 metros planos. Y cuando competía con mis compañeros en el colegio, a todos les ganaba en los 100 metros planos. Hasta que tuvimos una competencia con la liga de la ciudad donde yo estudiaba, en mi país, en la ciudad de Bogotá, en Colombia,
y tuvimos la competencia en el colegio, y de pronto cuando yo estoy en la primera línea y veo que están compitiendo los de la liga, estaban probando a los corredores, wow, corrimos 7, llegué de cuarto y los 3 primeros pues me dejaron con buena distancia, me ganaron con buena distancia. Dije yo, wow, este fue mi fracaso en el tema de las competencias de velocidad. Pero eso me motivó también a descubrir otras cosas, que podría ser bueno en otros deportes. Así que me inicié en el voleibol y ahí pude obtener mejores resultados y llegué a participar de equipos y participamos entre intergrado, en intercolegiales. Descubrí también que era bueno para la matemática y en diferentes oportunidades participé en las Olimpiadas Matemáticas a nivel regional. Lo que quiero decir con esto es que los fracasos también nos permiten saber para qué somos buenos y para qué no. Pero hay otros tipos de fracasos, fracasos profesionales. Hay personas que comienzan su carrera y no encuentran que esa sea su carrera y han tenido que tomar otro camino. Yo creí que lo único que iba a hacer en la vida era un ingeniero mecánico y quizás tú puedes haber estado experimentando una situación similar. Comenzaste una carrera y no la terminaste, pero después de estudiar ingeniería mecánica y darme cuenta que las cosas espirituales me atraían muchísimo y ahora decidir estudiar teología y convertirme en un pastor, pues me di cuenta que ese fracaso en la ingeniería mecánica tenía otro propósito, era mostrarme cuál era la verdadera carrera que debía seguir. Fracasos sentimentales, que nos ayudan para no seguirlos cometiendo en el futuro. Fracasos matrimoniales, peleas, conflictos, que nos enseñan no cometer los mismos errores para poder tener un matrimonio exitoso. Y quizás algunos han terminado en divorcio, y quizás algunos han experimentado hasta la infidelidad en el matrimonio, y ahora quieren iniciar una nueva etapa. Algunos han maltratado a sus parejas, algunos han maltratado a sus hijos. Algunos sus hijos no los aprecian precisamente porque nunca les dedicó tiempo y porque solo lanzó palabras e improperios contra ellos. Pues ahora es el momento de no volver a cometer los mismos errores, de reconstruir lo que se ha dañado. Así que los fracasos se convierten en un combustible para que nosotros podamos ahora triunfar en la vida. Fracasos financieros, yo he tenido fracasos financieros hasta que aprendí por la palabra del Señor cómo manejar mis finanzas y decidí nunca más volver a cometer los errores que estuve cometiendo en mi vida. Y así como esos, pues tenemos otro tipo de fracasos. Vale la pena decir que los grandes empresarios han fracasado por lo menos en promedio 7 veces en la vida. Han tenido fracasos financieros. Así que si tú has tenido esas caídas, levántate otra vez. Dios te va a ayudar. Recuerda, el promedio de caídas son 7 veces. Y si has fracasado 1, 2, todavía te faltan muchos fracasos para que puedas aprender cómo hacer las cosas bien de ahí en adelante. Fracasos espirituales, sí. Y esto es muy importante, porque a veces caemos en pecado y queremos levantarnos y volvemos a caer en pecado y nos levantamos. Algo estás haciendo mal espiritualmente y debemos dejar que Dios nos muestre qué hacemos. Fracasos imaginarios. Cuando nos comparamos con los demás, cuando miramos a personas que están por encima de nosotros, queremos ser como ellas y no llegamos a ese nivel. Bueno, tenemos que replantearnos si realmente lo que queremos es llegar a ser como esas personas o más bien nos fijamos como meta seguir a Cristo Jesús nuestro Salvador. Mira, Dios quiere ayudarte a evitar el fracaso en tu vida y Dios quiere ayudarte a superarlo. Solo tienes que estar atento a las recomendaciones que Dios tiene en su palabra. Así que después de haber introducido y haber comentado toda esta cantidad de cosas y todos esos fracasos, pues quiero que ahora entremos al punto de cómo superar el fracaso. Mira, la gran mayoría de los fracasos se pueden evitar. Ojalá alguien hubiera tenido este tema para mí, me lo hubiera dicho hace muchos años. ¿Cuántos fracasos no hubiera evitado? Tuve que descubrirlo por mi propia cuenta, leyendo la palabra del Señor y preparando este tema para compartirlo con ustedes. Especialmente cuando nosotros aprendemos de las experiencias negativas de otros, miramos lo que le sucede al otro y entonces reaccionamos. Saben que mi padre desde niño me repetía siempre una frase que solo llegué a entender después de haber experimentado varios fracasos. Mi padre me decía, los hombres inteligentes aprenden de sus propios errores, pero los hombres sabios aprenden de los errores de los demás. La palabra de Dios nos enseña por lo menos 7 hábitos que nos van a ayudar a evitar el fracaso. ¿Está listo? Lápiz y papel. Toma nota de estos 7 hábitos que nos enseña la palabra de Dios. Voy a presentar varios textos bíblicos y vamos rápido. Número 1,
Obediencia. Claro, los obedientes siempre les va mejor en la vida, siempre les va mejor. Dios promete muchas bendiciones a los obedientes. Bueno, y es que si nosotros aprendemos a obedecer, en este caso, a obedecer de Dios y su palabra, el Dios que no se equivoca, pues evitaremos muchos fracasos en la vida. Quiero que miremos este texto que aparece en Deuteronomio el capítulo 28. Vayan conmigo. Deuteronomio el capítulo 28 y vamos a leer el versículo 1 y luego el versículo 8. Deuteronomio 28, 1 al 8. Lean conmigo. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Ahora el versículo 8. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Quiero invitarte a que leas todo el capítulo 28 de Deuteronomio. Este es el capítulo de las bendiciones y el capítulo de las maldiciones. La primera parte es toca las bendiciones y repite en 4 oportunidades que si obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. Y miren lo que dice aquí: si tú obedeces, todo lo que tú tocas prosperará. Y obedecer, tantas lecciones, tantas enseñanzas que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Eso es lo que quiere hacer este programa, Cómo Vivir la Vida. Mostrarte, sistematizar esas lecciones para que tú por temas puedas ver y recibir la orientación adecuada. A los obedientes siempre nos va bien. Los obedientes somos buenos ciudadanos. Los obedientes no vamos a la cárcel. Los obedientes les va bien en lo académico. Los obedientes les va bien en su trabajo porque cumplen bien su tarea. Los obedientes les va bien. Y cuando obedecemos, en el aspecto general de nuestra vida nos va bien. Pero cuando obedecemos a Dios nos va excelente, supremamente bien. Así que está claro. Miren, por ejemplo, algunos casos de la Biblia. Enoc obedeció, caminó con Dios y el Señor lo arrebató. Y él está en el cielo. Eso es lo que dice Génesis 5:24. Noé obedeció al Señor junto a su familia. Y entonces fue salvo él y su familia del diluvio. Los demás fueron destruidos. Abraham obedeció a Dios y llegó a convertirse en el padre de la nación de Israel. Y todas las naciones de la tierra serían benditas en él. Por eso 3 de las religiones más importantes del mundo tienen a Abraham como el hombre de la fe. Los cristianos, los musulmanes y por supuesto los judíos. Moisés obedeció a Dios y desde hace 3.500 años fue llevado al cielo y está disfrutando de vida eterna. Ustedes pueden verificar eso en Mateo 17, cuando 1.500 años después de que Dios le llevó al cielo, ahora se presenta con Jesús para animarlo y que pudiera ir a la muerte en la cruz. Así que noten ustedes, la obediencia es fundamental. Pero quiero que pasemos al segundo aspecto. El segundo aspecto y hábito es el reconocimiento, es reconocer. ¿Reconocer qué? Reconocer que nosotros cometemos errores. Reconocer que debemos humillarnos. Reconocer que aunque seamos expertos en un área, soy ignorante de todas las demás. Reconocer que como humano soy falible y tengo fallas. Reconocer que necesito la ayuda de otros para alcanzar el éxito en la vida. Reconocer que el orgullo es el más grande de los pecados y por consiguiente lleva al fracaso. Reconocer que debo tratar a las demás personas como iguales y nunca humillarlos o creerme más que los demás. La palabra de Dios nos orienta en cuanto a eso. Y este es un hábito muy importante, el hábito de la humildad. Lucas 14:11. Miren cómo dice el Señor. Leamos juntos. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que no creas que tú puedes hacer todo por ti mismo, no te creas la supermujer o el superhombre. Debemos reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Eso es lo que dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, el versículo 5. El Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mira, todo lo que tú te propongas en la vida, con la ayuda de Dios lo alcanzarás. Pero separados de Dios no somos nada, no podemos hacer nada. Necesitamos que Dios guíe nuestra vida. Así que ya vimos estos 2 importantes hábitos que debemos tener en la vida. Vamos con el tercero. Tercero, aprendizaje. Sí, aprendizaje. Aprende de los triunfos y los fracasos propios y de los demás. Toma tiempo para reflexionar
¿Por qué fracasé? ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Hay que aprender de los errores del pasado, pero no para cometer los mismos errores en el futuro, sino para corregirlo. Mira, si tú fracasas en algo, en la realización de cualquier cosa, hay algo que debes entender: necesitas seguir aprendiendo. La vida es de constante aprendizaje. Desde el momento en que nacemos aprendemos hasta el momento en que morimos. Es más, si viviéramos 1000, 2000 o 3000 años, todos los días nos pasaríamos aprendiendo. Cada día son publicados millones de libros en el mundo. Se escriben millones de artículos en todo el planeta. La vida no nos alcanzaría para poder revisar toda la información que hay. Dios te ha ubicado en una línea de trabajo, con una familia, en una vida espiritual. Dedícate a ello. Pero quiero que sepas que va a ser imposible conocer de todo. Así que estarás creciendo cada día. Si vas a ver televisión, trata de ver algo que te construya, algún documental, algo que sea en tu línea de trabajo. Los mejores maestros hoy están en el YouTube. Lo único que tienes que ir es ir allá y poder aprender de esos buenos maestros. Pero sobre todo, aprende de Dios y su palabra. Eso es lo más importante. Tú estás en constante crecimiento. Nunca dejes de aprender, nunca permitas que un día en tu vida pase sin haber aprendido algo productivo. La palabra del Señor lo describe en Romanos capítulo 15, el versículo 4. Y mire cómo nos enseña Dios con respecto a ello. Leamos el texto. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tenemos que, como dice la Biblia, aprender de los errores del pasado. Muchos hombres en la Biblia cometieron errores, se equivocaron. Saúl consultó a una pitonisa, a una bruja, a una hechicera, y por eso perdió el reino y le fue dado al rey David. David cometió el adulterio con Betsabé y ahora como consecuencia tuvo que pagar viendo la muerte de 4 de sus hijos. Él mismo se puso sentencia cuando le dijo a Natán, cuando le dio al profeta Natán la respuesta por su propia desobediencia. Aprendamos de los errores del pasado. Miremos lo que fue escrito de estos hombres para aprender de sus errores y no cometerlos. Vamos con el cuarto hábito. El cuarto hábito que debemos aprender para superar el fracaso es el consejo, recibir consejo. No esperes el éxito si no estás dispuesto a dejarte guiar por los que realmente saben, por los expertos. Nosotros debemos tener consejeros. Yo tengo consejeros. Hay personas que están por encima de mí, a quienes yo consulto, hago preguntas, están mis jefes, para que yo pueda orientarme sobre algunas cosas que no sabría cómo manejar. Pero también soy consejero. Muchas personas me consultan y todo el tiempo estoy aconsejando. Y cuando no puedo aconsejar, les remito a un consejero que quizás está en un grado o un nivel superior que el mío para que pueda orientarles. Las personas a las que debemos consultar deben ser personas con un alto grado de idoneidad. De un buen o un mal consejo dependerá el éxito o el fracaso. Busque consejeros expertos en cada área. Solamente busque aquellos que han triunfado en esa área. Usted no puede buscar un consejero en hogar con alguien que está divorciado. Usted no puede buscar un consejo de salud en alguien que está enfermo. Usted tiene que buscarlo de acuerdo a la persona que ha tenido éxito en esa área. Entre más responsabilidad usted tenga, mayor consejo requiere. Si usted llega a ser un CEO o un presidente de una compañía, necesita alguien que le aconseje. Todos los presidentes de las naciones tienen altos consejeros que les ayudan a tomar las decisiones. Por eso, recuerda esto, entre más alta sea tu posición dentro de una empresa, mayor consulta es necesaria. Las personas exitosas buscan consejos de quienes son más exitosos de que ellos. Hay buenos consejos y hay malos consejos. Quien recibe los consejos de Dios, pues es un triunfador, porque ha seleccionado al más grande de los consejeros. Y por supuesto que lo hace con palabras correctas. Pero tú también puedes buscar a hombres de Dios, mujeres de Dios,
que son personas idóneos e idóneas para que puedan aconsejarte. Miren cómo la Biblia habla de la importancia de los consejos. Proverbios 15:22. ¿Qué dice la palabra de Dios? Leamos. Los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirman con los muchos consejeros. Sin lugar a dudas, el mejor consejero es Dios, pero es importante rodearnos de personas que puedan afirmar nuestros conceptos con los consejos. También quiero que mires este texto de Proverbios, el capítulo 33, Proverbios, el capítulo 8, el versículo 33 y 34. Miren cómo el consejo llega a ser vital en nuestra vida. Escuchemos. Atended el consejo, sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. ¡Wow! Ahí está diciendo Dios, bienaventurado. Otro sinónimo para bienaventurado es gozoso. Otro sinónimo para bienaventurado es dichoso. Dichoso, gozoso, aquel hombre que me escucha. Dios ya lo dijo. ¿Qué haces tú viviendo tu vida como a ti te parece? Tomando decisiones con tu experiencia de 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 años. ¿Qué son 80, 90 años comparados con la eternidad de Dios? Si alguien tiene experiencia en el universo es Dios. Si a alguien tienes que consultar es a Dios, porque Él te dará los mejores consejos. Ahora, cuídate de los malos consejos, porque la Biblia también advierte, la Biblia presenta casos de personas que fueron aconsejadas mal y por supuesto tuvieron consecuencias. Mira el caso de Saúl. Aunque ya lo cité, quiero ahora citarlo desde la perspectiva bíblica. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y 14. Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Escuchen lo que dice el Señor en su palabra. Así murió Saúl a causa de su rebelión, con que pecó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Notaron? ¿Por qué perdió su reino? Por no buscar a Dios y buscar a un hechicero, un mal consejero. El aconsejar es un oficio tan común que aunque lo usan muchos, solo lo saben hacer muy pocos. Vamos con el quinto hábito. El quinto hábito es la investigación. Sí, debes investigar del área de la cual tú deseas emprender un proyecto. Si quieres emprender un hogar, investiga sobre familia. Si vas a tener un hijo, investiga sobre el embarazo, sobre cómo tener el hijo, de cómo son los cuidados. Si quieres iniciar una empresa, cómo iniciar una empresa, consulta a los expertos. Si quieres ser experto en alguna disciplina, investiga sobre el tema. La investigación te ayudará a planificar, evitándote cometer muchos errores. Y es que eso es lo que dice Dios en su palabra. Él nos dice que investiguemos. Miren cómo lo plantea Deuteronomio 13:14. Escucha. Tú investigarás, buscarás y preguntarás con diligencia. Así que el Señor nos está diciendo, investiga. Investiga antes de juzgar, de emitir un juicio contra alguien. Investiga antes de abrir tu boca, porque a veces cometemos el error que en lugar de preguntar para aprender, emitimos juicios. La palabra de Dios también dice en Deuteronomio 19:18, escucha. Los jueces investigarán bien. Investiga antes de hablar. Esto es fundamental para no cometer errores. Ok, vamos, ya después de haber hablado acerca de la investigación, vamos a pasar entonces al sexto hábito. Y el sexto hábito del cual quiero hablarte es la oración. Sí, la oración, porque es la manera como tú te comunicas con Dios y pides sabiduría. Es la manera como tú dices, Señor, ya que tú me dices que te consulte, pues te voy a consultar. Saben, yo encuentro a muchas personas que oran a Dios y le dicen, Señor, voy a abrir tu palabra, quiero pedirte que me muestres para esta situación que estoy enfrentando, para esta decisión que voy a tomar, una respuesta a lo que necesito. Y las personas van después de la oración y buscan en la palabra y encuentran. A mí me ha pasado infinidad de veces, voy a ir más allá, cientos de veces, cuando tengo un problema y ahora comienzo a buscar en la palabra y encuentro la respuesta, porque Dios me contesta de manera extraordinaria, porque Él quiere ayudarme, porque quiere que entendamos esto. Miren que hay varios casos en la Biblia y recuerdo el caso del rey Josafat. Él tenía un ejército de más de 1 millón de hombres,
pero vinieron 3 naciones contra él y los ejércitos de esas naciones sumaban más de 3 millones de personas, de sus ejércitos poderosos. Y ahora él sabía que la batalla era perdida. ¿Y qué es lo que hace Josafat? Consultar a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 12. Miren cómo dice la palabra de Dios. Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza para enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Miren lo que dice Josafat. Señor, no sabemos qué hacer. Cuando tú no sepas qué hacer, consulta a Jehová, ora a Él, clama a Él. Y ustedes sigan leyendo la historia y van a ver cómo el pueblo fue librado y ni una sola persona murió del pueblo. Y todos esos 3 millones de personas murieron que se habían levantado contra el pueblo de Dios. Eran naciones paganas. Pero ustedes lean la historia y lo conocerán. Por eso el Salmo 127:1 dice, a Jehová clamé estando en angustia y tú me respondiste, o Él me respondió. Cuando estemos en angustia, en dificultades, pues lo único que tenemos que hacer es clamar a Jehová, porque Él está dispuesto a respondernos en medio de la adversidad, cualquiera que sea el problema. Y vamos con el último hábito, nacer de Dios, nacer de nuevo. Nacer de Dios es la garantía de que el éxito estará en nuestra vida. Quien nace de Dios no puede ser tocado por Satanás, el que quiere destruirte es Satanás. Pero la palabra de Dios muestra que el maligno no puede hacernos daño cuando nosotros hemos tomado la decisión de poder hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es nacer de Dios? Dejar que su Espíritu Santo nos transforme. ¿Qué es nacer de Dios? Dejar que su poder obre en nuestra vida. ¿Qué es nacer de Dios? Transformar nuestro entendimiento por su palabra. ¿Qué es nacer de Dios? Bueno, también nacer del agua y del Espíritu, bautizarnos, formar parte del pueblo de Dios, formar parte de la iglesia. Si tú no has sido bautizado, como dice la Biblia, te invito a que lo hagas. Que nazcas del agua, seas bautizado, y también que nazcas del Espíritu. Y nacer del Espíritu no es otra cosa que poder dejar que el Espíritu Santo nos transforme por medio de su santa palabra. Miren, Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 18 dice que Satanás, quien quiere llevarte al fracaso, no puede tocarte. Mira lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Mira, si tú naces de Dios, Satanás no te puede tocar. Quien nace de Dios enfrenta los problemas con serenidad, deja a Dios los resultados. Quien nace de Dios, pues puede estar seguro que Dios ha derrotado al adversario. Quien nace de Dios no se deprime por el fracaso. Quien nace de Dios lo intenta de nuevo. Quien nace de Dios planifica con diligencia. Quien nace de Dios se identifica, se mueve en los diferentes escenarios y sabe qué es lo mejor para su vida. Quien nace de Dios sabe que el éxito y el triunfo provienen de Él. Te invito a que nazcas de Dios y a que seas un triunfador desde ahora y para siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde.